De acuerdo con la tabla de Mendeleev, el radón pertenece a la familia de los gases nobles, llamados así por la ausencia de reactividad química propia de este tipo de gases. El radón también posee esta característica, pero a la vez es extremadamente móvil, pudiendo atravesar una pared de plástico, madera y o hormigón, en más o menos tiempo, dependiendo del tipo de material. El radón forma parte, pero en muy pequeña proporción, de la composición del aire que respiramos. Es además incoloro, inodoro e insípido, y su solubilidad en el agua es moderada. Se forma a partir de la desintegración del radio 226, el cual a su vez tiene su origen en la desintegración del uranio presente en la corteza terrestre. Tiene un periodo de semidesintegración de 3,8 días, lo cual significa que al cabo de este intervalo de tiempo, su número de átomos se reduce a la mitad, debido a que se desintegra emitiendo radiación alfa y dando lugar a otros elementos que a su vez también se desintegran emitiendo radiaciones alfa, beta y gamma, hasta que al final de esta cadena de desintegración se llega a un elemento estable que es el plomo de número másico 206. A través de la respiración, el radón y sus descendientes son introducidos dentro del aparato respiratorio, y mientras que el primero permanece muy poco tiempo, los segundos se depositan sobre las superficies internas del tracto respiratorio, continuando allí su proceso de desintegración y dañando con las radiaciones emitidas las células presentes. Es en este hecho en el que radica fundamentalmente el efecto nocivo del radón para nuestra salud. Debido a su periodo de semidesintegración, es decir, a su carácter radiactivo, para que haya una presencia continua de radón en cualquier medio, es necesario que este gas esté también formándose continuamente. Por ello, si se quiere tener más información sobre el origen del radón en nuestras casas, es preciso saber, en primer lugar, dónde se encuentra el uranio del que deriva. El uranio es un elemento químicamente muy activo y capaz de asociarse con muchos otros y desplazarse con ellos. El uranio se encuentra en casi todas las rocas y suelos de nuestro planeta, en general en pequeñas proporciones de algunos gramos por tonelada, dependiendo del tipo de roca y suelo, salvo en aquellas zonas en las que por su abundancia se explota comercialmente. La primera pista entonces para localizar el uranio provendrá sin duda del análisis de la carta geológica, que informa acerca del tipo de rocas presentes en la zona que se está estudiando, y en segundo lugar, de los niveles de radiación gamma emitida por los isótopos de la serie. Sin embargo, para evaluar la cantidad de radón que entra en las casas, estos parámetros no son suficientes. Veamos por qué. Al desintegrarse los átomos de uranio dan lugar a átomos de radio, pero al ser ambos sólidos, ninguno de los dos va a tener la posibilidad de desplazarse individualmente si no es junto con la roca o suelo del que forman parte y o arrastrado por corrientes de agua subterránea. En cambio, dado su carácter gaseoso, los átomos de radón, que se forman a partir del radio, pueden desplazarse libremente al tiempo que se desintegran dando lugar a sus descendientes. Sin embargo, este desplazamiento de los átomos de radón será más o menos rápido dependiendo de las condiciones particulares de las rocas o el suelo en los que se encuentran. Por ejemplo, las rocas muy fracturadas y los suelos muy porosos van a poner pocas dificultades al desplazamiento del radón y permitirán que éste alcance fácilmente la superficie del suelo y por tanto el aire exterior. Una vez en el exterior, el enorme volumen de aire de nuestra atmósfera es capaz de diluir el radón exhalado desde el suelo, de forma que la concentración atmosférica de este gas es en general muy pequeña. La permeabilidad de los suelos es el parámetro que caracteriza la mayor o menor dificultad que los mismos presentan al paso de fluidos y constituye el factor más importante a la hora de evaluar el escape de radón del suelo. Las arcillas, por ejemplo, al contener una concentración de uranio apreciable, son fuentes potenciales de radón. Sin embargo, su elevada impermeabilidad hace que la cantidad de radón que llega a la superficie sea muy pequeña. Por el contrario,
en rocas muy permeables y permeables, como pueden ser las calcáreas, que tienen un contenido en uranio unas 10 veces menor que las arcillas, el radón se desplaza más fácilmente y puede alcanzar la superficie del suelo en mayor proporción. Lo mismo ocurre con el granito, que si bien posee un contenido en uranio importante, presenta una estructura que hace que la cantidad de radón que escapa de él sea muy pequeña cuando el granito está compactado. Así ocurre, por ejemplo, con las encimeras de este material que se colocan en las cocinas. Sin embargo, la cantidad de radón que escapa aumenta de manera importante cuando el granito se haya fracturado o muy triturado. Por todo ello, tanto el contenido de uranio y como consecuencia de radio, así como la porosidad y la permeabilidad de los suelos, son factores importantes a tener en cuenta a la hora de explicar la presencia de radón en las viviendas. Con todo, la principal fuente de aporte de radón al interior de nuestras casas es el suelo sobre el que éstas se asientan. La segunda fuente de aporte de este gas se encuentra en los materiales de construcción empleados en las mismas, y dado que el contenido de uranio presente en estos depende básicamente de su zona de procedencia, pueden existir zonas concretas, dentro incluso de un mismo país, en los que la contribución debida a los materiales de construcción puede llegar a ser tan importante como la del suelo. Sin duda, este hecho puede cobrar más importancia si tenemos en cuenta la nueva procedencia de los materiales de construcción desde países con altos contenidos en elementos radiactivos naturales. Por último, como el radón se disuelve en el agua y se elimina también con facilidad mediante agitación y calor, la propia agua puede llegar a ser una fuente significativa de radón en casos en los que proceda de pozos profundos y no haya sufrido procesos de depuración previa. Ya sea el suelo situado bajo la vivienda, ya sean los materiales de construcción empleados la principal fuente de radón, la entrada de este gas en nuestras casas tiene lugar a través de procesos de difusión molecular y de transporte convectivo debido a gradientes de presión. Vamos a tratar de explicar el fundamento de ambos procesos. La desintegración del radio presente en el suelo o en los materiales de construcción es lógicamente el punto de partida, ya que ella es la que provoca que una fracción de átomos de radón abandone el medio sólido en el que se genera y alcance los poros del terreno o del material en condiciones de desplazarse a través de dichos poros hasta alcanzar la superficie del suelo o el material. La difusión molecular consiste básicamente en el desplazamiento de átomos de radón desde aquellas zonas donde su concentración es mayor hacia aquellas otras zonas en las que dicha concentración es menor. En nuestro caso, la concentración de gas radón es elevada en el suelo y prácticamente nula en el aire exterior. El transporte convectivo tiene su fundamento, en cambio, en las diferencias de presión existentes entre el gas del suelo y el interior o el exterior de las viviendas. Dado que debido al viento y al uso de la calefacción o de sistemas de ventilación, la presión en el interior de las casas es ligeramente inferior, el radón se ve arrastrado por diferencias de presión a través de los poros, fisuras y grietas que existen en las estructuras que separan la vivienda, tanto del suelo subyacente como del medio exterior. Una vez expuestos los principales parámetros que inciden en la presencia de radón en las viviendas, resulta sencillo comprender varios aspectos tales como que en periodos de fuertes lluvias los poros del terreno se saturan y con ello la cantidad de radón que alcanza la superficie será menor. Que una caída de la presión atmosférica provocada, por ejemplo, por la presencia de viento, dará lugar a una salida suplementaria de radón del suelo debido a un proceso convectivo, motivado por la diferencia de presiones en la interfase suelo-aire. Y que además, las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior de las viviendas harán que la concentración de radón en estas presente un valor máximo a primeras horas de la mañana. Todos estos factores, unidos a las diferentes condiciones de ventilación de las viviendas en las épocas de invierno y verano, justifican las elevadas concentraciones que se miden durante los periodos invernales, los cuales, por término medio, pueden llegar a superar a los encontrados en la época estival
en un factor del orden de 2. A la vista de lo expuesto, resulta claro que el problema del radón en las viviendas en general solamente les afectará si se hallan próximas a un suelo que sea una fuente importante de radón. Este es el motivo por el que dicho problema no suele presentarse en los bloques de pisos característicos de las ciudades.